que entiendo que la gente está quemada, entiendo que tiene una marea en contra ahora mismo la señora Igual, por sus declaraciones, por su manera de hacer política, por su prepotencia y su soberbia, pero que nadie se lleve a engaño de que el resultado en el 2027 vaya a ser una catástrofe. No lo va a ser. Bueno, pues Felipe Piña, concejal en el Ayuntamiento de Santander por el PRC Santander. Muchas gracias en primer lugar por acceder a la entrevista con Galerna Press. ¿Qué tal todo? Muy bien, encantado de estar aquí en Cueto con vosotros y ver a gente joven dirigiendo un medio. Eso me causa una felicidad tremenda. Muchas gracias por la parte que nos toca. Y bueno, ponemos un poco en contexto. Hoy es 19 de mayo de 2026. La actualidad manda, como suelo decir, y bueno, Cantabria pues sigue de celebración, ¿no? Como no puede ser de otra manera. El Racing ha vuelto a la élite 14 años después y la euforia y la masa social que hay además ahora mismo parece pues más grande que nunca, ¿no? Y una masa social que también pues parece hay cierto enfado, por así decirlo, porque bueno, han pasado varias cosas esta semana, más allá del ascenso. A lo largo de esta, primero salió la alcaldesa Gemma Igual a comentar que la celebración pues bueno, se iba a hacer como siempre en el ayuntamiento, como no podía ser de otra manera. Luego parece que no fue así, de hecho no fue así, aunque sí parece que vaya a haber un recibimiento institucional. Y bueno, a lo largo de esta también ha habido hasta una rueda de prensa para hablar de convenios, del nuevo proyecto de los campos de sport, incluso durante el partido una pancarta de la grada de animación del Racing de Gema, los campos te dan igual, que decía algo así. Un poco para romper el hielo, Felipe, ¿qué está pasando aquí? Bueno, yo creo que lo primero de todo hay que darle la enhorabuena al club, a la institución como tal, porque yo veía la cara de mi hija y me reflejaba en ella cuando uno pues siente emociones en un deporte, ¿no? Y más con el equipo de nuestra ciudad. Eso en primer lugar, por supuesto, extender ese agradecimiento a la plantilla, a los directivos, pero en general a toda la afición que llevaba durante muchos años pues viendo escenarios muy adversos, sobre todo en determinadas gestiones en el club, ¿no? Por tanto, yo creo que es una noticia extraordinaria para la ciudad y para Cantabria. En segundo lugar, el teatro, la especie de escenificación teatral en la que se ha convertido la relación entre el equipo de gobierno y personificado la señora Igual y el club, pues a mí me ha dejado muy despistado, la verdad, ¿no? Porque esa serie de acontecimientos al final revelaban lo que no podía ser de otra manera, que era la mala gestión de un equipamiento público, que es el estadio del Sardinero, y que, como el resto de la ciudad, pues se encontraba en una situación delicada, ¿no? A partir de ahí, los encontronazos entre el club y ella, pues, o ella y el club, pues han derivado en que precisamente una vez a las puertas del ascenso, e incluso en ese partido en que se decidió lo que iba a ocurrir con el Racing en la siguiente temporada, pues hemos tenido que estar también escenificando pues situaciones poco deseadas, ¿no? Insisto, es una prueba más de la ineficacia, de la mala gestión, en este caso un equipamiento público, como digo. Yo creo que también interviene o ha intervenido un poco la soberbia, ¿no?, que le caracteriza a la señora Igual en el hecho de pues no asistir ni a la presentación en el Centro Botín de ese anteproyecto, de esa idea que tenía el club, que sí ha conseguido calar en la afición, en los jóvenes y en toda esa expectativa que se ha creado, una ilusión, y muchas cuestiones en la vida se resuelven con ilusión, y más en el deporte, ¿no?, y concretamente en el fútbol. Por tanto, muy en desacuerdo con todo este teatro de malos entendidos, pero luego buenos, pero luego hay un proyecto, pero luego no hay un proyecto. La última rueda de prensa ha sido pues un espectáculo, ¿no?, escucharla, porque realmente yo no sé si nos tomaba por gente que no merecía un respeto, ¿no? Es decir, no, nos han presentado un proyecto, pero no es un proyecto, pero ya está, pero si luego se aprueba o no se aprueba, si no luego lo cambiamos, es un espectáculo, la verdad. ¿Usted cree que era el día para hacer esa rueda de prensa, el día antes del partido en el que se podía certificar el ascenso, para hablar de convenios, nuevos campos y demás? Desde luego que no, y eso me lo ha dicho mucha gente, que se ha notado que a las vísperas de la celebración ella ha decidido dar una rueda de prensa, montar allí una escenificación de un aparente acuerdo por si las cosas podía entender la gente que se habían resuelto, ¿no? Cuando durante años, durante meses, se te ha estado proponiendo cuestiones, que había que crear una mesa de trabajo, que nosotros lo dijimos, abierta
a todos los grupos municipales, abierta también a las peñas, y sé que pudiera conformar un proyecto, una idea, que se pudiera plasmar evidentemente el problema que tiene o que subyacen todos, que el equipamiento es público. Entonces, en tanto en cuanto eso es así, pues es un problema complejo que hay que resolver. Lo que es cierto es que no pueden estar los aficionados viendo un partido con un paraguas, entrando unos urinarios por los que se derrama la orina, y con probablemente problemas también de toda índole. No digo que les haya estructurales, pero una revisión a fondo y una reconsideración del estado del propio campo, del estadio, pues es necesaria, ¿no? Se ha hecho oídos sordos, se ha tirado hacia adelante, y resulta que a las vísperas del ascenso ella hace esa rueda de prensa desafortunada, a mi modo de ver. No era el momento, pero bueno, los desatinos se van acumulando, y lo que sí está claro es que la señora igual lo que pretende darnos a entender es que la política de la foto, la política de la paella, la política de los toros la va a servir para un buen resultado. Discrepo absolutamente, ¿no? No es tiempo de fotos, sino de salvar la ciudad. Bueno, para cerrar un poco el tema Racing, una de las cosas también que pidió el PRC en Santander, Vicente Nieto en concreto, era iluminar las fuentes de la ciudad, ¿no? Como símbolo de tradición racinguista, a vísperas de un partido grande y con todo lo que ha supuesto. Bueno, no se hizo. De hecho, yo vi las fuentes el día del partido y había alguna que incluso no tenía ni agua, ¿no? No sé si para evitar alguna celebración y alguna caída. Bueno, no sé cuál ha sido la razón, pero lo que le quería preguntar es si recibieron respuesta por parte del consistorio. Bueno, una vez, hablando de las fuentes, le pregunté a un señor en la calle, ¿cómo es posible que en Oviedo las fuentes tengan agua, ¿no? Los equipamientos en las demás ciudades, que están diseñados para dar una imagen dulce a la ciudad, estética, y una fuente tenga agua, ¿por qué en Santander las fuentes no tienen agua, ¿no? Y me respondió, ¿y por qué sí? Determinadas cuestiones en Santander no tienen una explicación lógica. Evidentemente propusimos que la ciudad se engalanara, y hombre, el ver a la afición bañándose en la fuente, pues era un síntoma del ascenso, de la alegría. No creo que nadie sufriera un ahogo, un posible desmayo en la fuente y se ahogara. Por tanto, no entiendo esa respuesta que dijo la señora alcaldesa de que por seguridad no había agua en la fuente, ¿no? Lo que sí puedo decir es lo siguiente. Es curioso que en determinados tramos de los viales, cuando venía toda la rúa con la Policía Nacional abriendo paso, no se cortaran las calles. Era simbólico ver vehículos bajando en Reina Victoria, dirección al centro, por la Cuesta del Gas. Yo estaba asomado en el balcón, mi hija diciendo que viene la comitiva, y yo, no puede ser porque están bajando los coches, ¿no? Y las motos. Y resulta chocarse, es decir, el autobús del Racing con vehículos que bajaban por la Cuesta del Gas. Ha sido un auténtico milagro que no ocurriera nada. Yo mismo cogí mi moto con mi hija para ir al estadio, y bajando por la avenida de Castañeda confluí en la rotonda y casi me doy de bruces con el autobús del Racing, sin haber cortado la calle. O sea, un verdadero caos que yo creo que por buen comportamiento y civismo de la gente no ha conducido a grandes problemas, que sí los ha habido incidentes menores, pero que podía haber sido una auténtica, no voy a decir tragedia, pero he visto momentos de tensión, gente corriendo por las calles sin estar cortadas, ¿no? Un espectáculo alternando vehículos a motor con gente corriendo, gente en muchos casos niños. Me ha parecido un desorden, un caos absoluto, ¿no? Quiero decir que, así como la celebración en el estadio ha sido un lujo, el poder disponer de esa escenificación del triunfo, de la colaboración de los jugadores y de todo lo que ha ocurrido allí, en base a que fue un espectáculo redondo, la gestión de la seguridad en las calles, en la Rúa, ha sido un espectáculo muy negativo. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, porque otra de las noticias que inunda titulares estos días pues es lo que está sucediendo con el parking de Pombo, ¿no? Un parking que, bueno, han surgido unas grietas hace tiempo, y a partir de ahora pues se han detectado más daños por parte del consistorio y se ha cerrado por completo el aparcamiento y lo que viene a ser pues también la propia plaza para, dice la alcaldesa, pues bueno, facilitar esas labores, esas obras y demás asuntos. Ante esto, usted ha tachado la situación de absolutamente crítica y pide que el gobierno de Cantabria pues actúe para salvar Santander. ¿Por qué, Felipe? Bueno, vamos a ir por partes. Respecto al el aparcamiento de Pombo, nosotros recibimos llamadas de vecinos alertando de una grieta. Es más,
el encargado de la empresa que explota el parking se puso en contacto con nosotros y hicimos una visita al aparcamiento. Había una grieta, le dimos visibilidad, preguntamos y se nos contestó que no había absolutamente ningún problema y que todo estaba bajo control, que era una intervención menor. Incluso creo recordar que se dijo que iba a tener una cuantía de unos 100.000 euros y que ese problema estaba resuelto. A los 20 días o al mes se desaloja tanto el parking en la zona de los vehículos como el propio uso de la plaza al público, ¿no? Esto enlaza con la siguiente parte. Claro, velar por la seguridad de los santanderinos a mí me parece una prioridad absoluta, ¿no? Estamos encontrando grietas en puntos sensibles de la ciudad, esparcidos en un muestreo que estamos realizando, escuchando a los vecinos, porque nuestra labor, Felipe Piña no sabe dónde hay una grieta, pero se lo dicen vecinos, acudimos y lo ponemos en conocimiento para que se solventen las situaciones. Aquí hay una cuestión muy clara. Dado que la política de la foto de Gema Igual, del escaparate, de los toros, de la paella, está caduca, lo que hay que hacer es decirle al vecino cómo se arregla esto, porque hay una cuestión muy clara. ¿Y esto cómo se arregla? El vecino puede tener unas ideas, pero un concejal y más de la oposición tiene que poner la solución encima de la mesa. Ahí es cuando Felipe Piña y su grupo entienden que la situación es tan crítica por el abandono durante décadas de la ciudad que el gobierno regional debiera tomar cartas en el asunto, ejercer Santander como capital de Cantabria y poner en valor un plan de choque 2036 que en 10 años resuelva la esperanza de esta ciudad abocada a un fracaso absoluto en el que está. Es decir, que cada año, con partidas presupuestarias fijadas, ese plan de choque que sea estratégico y que resuelva los problemas en todas las áreas, creo que es la solución sensata. Nadie, repito, nadie va a poder sacar Santander del atolladero si no es con la ayuda de otras administraciones. Tiene que haber algún plan de colaboración entre administraciones y en este caso el Gobierno de Cantabria tiene, como digo, que ejercer de, en teoría, salvador de la situación tan crítica en la que estamos, ¿no? Esa es una propuesta, creo que real, contundente. No voy a decir que se intervenga el ayuntamiento fiscalmente, no me refiero a eso, que probablemente también, ¿no? Ver determinadas partidas de un presupuesto que, ojo, en el capítulo 6 se ejecuta un 10% del total o menos, en la media de las series de todos los presupuestos anuales, ¿no? Y un ayuntamiento que no ejecuta. Lo que se ha hecho es durante muchos años engañar a la gente, ¿no? Hay dos Santanderes, la de Postal y la de los barrios. La de los barrios, evidentemente, tiene muchas necesidades, pero también ha sucumbido la Santander de la Postal. Es decir, cuando los galeones están caídos, cuando nos quedan, me parece, 2 focas y 2 leones marinos en el complejo de la Madalena, cuando en el aparcamiento del Camello cualquier ciudadano de cualquier parte de España puede aparcar su vehículo durante 8 o 10 horas y no pagar ni un centavo, como diría el otro, es una ciudad que ha sucumbido a un turismo de masa, a un descontrol absoluto y con carencias, como digo, en todos los lugares. Por tanto, esa Santander de la Postal decayó y hay que levantarla. ¿Cómo la levantamos? ¿Tiene capacidad el equipo de gobierno actual? No, desde luego. ¿Tiene capacidad un nuevo alcalde en la ciudad por sí solo de este desaguisado reconsiderarlo? Muy difícil. Y es mi opinión. Si no tiene ayuda del gobierno regional, Santander no saldrá del hoyo porque esto va a ir empeorando. Es decir, el síntoma del parking de Pombo seguramente va a ser el primero de otros muchos de puntos sensibles que están en la ciudad totalmente abandonados, ¿no? Cuando esa empresa tenía que, parece ser, proponer un informe cada cierto tiempo, probablemente anual, del estado del parking, pero es que el ayuntamiento se lo tenía que reclamar y eso no se ha hecho. Cuando sabemos que han entrado grúas muy pesadas, camiones pluma, que hay un mercado navideño con una carga de visitantes tremenda, cuando están las casetas durante año posicionándose en el parking, que menos que haber hecho un estudio para ver la prueba de carga y ver la estructura, si había sufrido o no. No se ha hecho. Y el trastorno ahora para comerciantes, vecinos, hosteleros en ese parking céntrico de la ciudad, pues es un problema tremendo, ¿no? Y que va a colapsar más aún la ciudad en verano. Por tanto, despropósito a despropósito,
me recuerda muchas veces a una tubería que pierde agua, vamos corriendo a arreglar una fuga, pero sale otra, pero luego otra. Yo creo que el colapso merece un plan estratégico por parte del Gobierno de Cantabria de rescate y de intervención a todos los niveles, con ejes estratégicos y a 8 o 10 años para volver a rescatar la ciudad, que lamentablemente está en una situación crítica. Hablaba de esos puntos de la ciudad críticos. Lo que está claro es que post tragedia El Bocal la ciudad se ha precintado muchos puntos en muchos lugares. Puedes ver cintas que ha puesto el Ayuntamiento de Santander. La oposición esto lo critica porque habla de pues mucha cinta pero poca manos a la obra, por así decirlo. ¿Qué opina el PRC de esto? Bueno, en primer lugar, si la cinta puede prevenir una desgracia, bendita sea la cinta, ¿no? De manera urgente. Es muy triste que después de una tragedia se hayan puesto las cintas y no la cinta antes de la tragedia. Pero dicho sea de paso, nosotros entendemos que siempre que se puede evitar una tragedia, la cinta pues puede persuadir a la gente de un cierto peligro, ¿no? Me da igual los bajos del Sardinero que en los Galeones, que ahora en el puente de la S20 que hemos cruzado, que está también precintado parcialmente. Por tanto, yo no voy a criticar el precinto ni la cinta. Insisto que ahora lo que hay que buscar es soluciones. El vecino ya está preguntando cómo se arregla esto y lo que hay que darle es respuesta, ¿no? La cinta está muy bien, pero hay que armar una solución en bloque entre todos los agentes, también las empresas, ¿no? Ciertos organismos, ciertas instituciones, ciertas asociaciones tienen que poner el grito en el cielo, porque ahora mismo a Santander solo le queda una cosa, que son sus vecinos, ¿no? Los que son capaces de, con su acción, reclamando lo que es justo, lo que debiera ser recíproco en función de los impuestos que pagan, que es la situación. Y es más, este verano lo vamos a ver con nuestros ojos. Aquel vecino que tenga una segunda residencia, que tenga una capacidad de escape, va a salir expulsado de su ciudad, pero muchos van a quedar atrapados en lo que yo denominé ya hace un par de años el Magaluf del norte, ¿no? Me reitero en ello porque la situación va a ir cada vez peor. Bueno, vamos a seguir en la misma línea pero cambiar un poco de tema, porque otra de las noticias, algo que ha pasado hace relativamente poco, es esas inundaciones, ¿no? En Santander. Parece que empieza a ser recurrente. Tan cierto es como que ese día llovió mucho en poco tiempo, fue impresionante lo que llovió. Pero bueno, también entiendo hay un factor humano aquí, entonces le pregunto, ¿aquí qué pesa más, el factor naturaleza o el factor humano en estas inundaciones? ¿Tú has visto las alcantarillas de Santander? ¿Has visto los desagües, las zonas de drenaje? ¿Cómo no se va a inundar? Es imposible. Es decir, si el agua, como yo vi ese día, que es cierto, llovió mucho, bajaba por la encina, camino del Sardinero, y en la confluencia de la bajada de los Infantes, la avenida de los Infantes y la bajada de la Encina, había una alcantarilla levantada y una especie de geyser de más de 1 metro, con una energía que bajaba en muy poco recorrido, porque hay que tener en cuenta que el agua baja desde el edificio de Telefónica a una velocidad abismal, es que no está drenando. Luego me gustaría a mí ver cómo están los colectores, cómo está el subsuelo y si se ha tomado algún tipo de investigación para determinar si no están obstruidas esas alcantarillas, ¿no? Lo que está claro es que si viendo lo que se ve desde fuera hay tanta suciedad, tantas hojas, tantas colillas en cualquier zona de desagüe, pues no me quiero imaginar cómo está el subsuelo en todos los colectores, ¿no? Me da la impresión, y lo vamos a preguntar en el pleno, que hay un colapso porque la energía a la que bajaba ese día el agua no es normal, no puede chupar el agua, tampoco eran horas de pleamar, con lo cual yo creo que el problema está por la falta de mantenimiento en el subsuelo, en todas las zonas de drenaje y en la escasez, evidentemente, de mantenimiento, como en el resto de cuestiones, que ese es uno de los grandes problemas de Santander, la falta de mantenimiento de los equipamientos y las infraestructuras públicas. Hablando de esa falta de mantenimiento, usted, hay una cosa evidente, lo comentaba antes, pues tiene un estrecho vínculo con los barrios, ¿no? Hoy estamos aquí en Cueto grabando prácticamente cada semana, ¿no? Corrígeme si me equivoco, visita barrios en la zona de Santander.
Y bueno, han comentado en varias ocasiones, por ejemplo en redes sociales, pues que digamos para los barrios de Santander, mencionaba la Albericia, Darzo, Monte, para el S20 también, bueno, parece que no hay pinturas, le comento este símil, bueno, para los viales, en cambio para el Paseo Pereda, pues parece que no hay problema. Entonces le pregunto, ¿cree que hay una diferencia de trato hacia los vecinos de Santander por parte del consistorio? ¿Depende de la zona? No del todo. Vamos a ver, el mayor desastre estético, urbanístico, vinculado al patrimonio ha sido la Plaza de Italia, ¿no? Por tanto, yo creo que no se discretiza, es decir, es tal el caos que yo creo que no pretenden ni contentar a unos ni jorobar a otros. Por ejemplo, comentabas la Albericia, es que yo voy al complejo a llevar y a traer a mi hija. Y es que no hay líneas en la carretera en una zona donde confluyen colegios, instalaciones deportivas, las instalaciones del Racing, institutos, centros comerciales, y que no haya líneas en esa carretera, pues me parece algo brutal. No estamos pidiendo un proyecto transformador. Y un día y otro, pues ocurrirá una tragedia, tristemente cruzará alguien, y hay que evitar esos posibles accidentes y que, pues el conductor pueda discretizar por cuál de los dos carriles está circulando con el coche. Creo que no estamos pidiendo algo tremendo. Bueno, pues pasan los meses, pasan los años y no hay líneas. Como digo, no creo que se mime más a unos vecinos y a otros, porque si te das cuenta, en Pombo, que presumiblemente es un barrio, una zona céntrica de la ciudad, donde debieran tener a los vecinos mimados, y no es así. Hice un vídeo recientemente que tiene 2 millones de visualizaciones porque había deyecciones de pájaros por todos los bancos, porque había grafitis, porque hay botellón, porque hay cristales rotos, y la gente del Paseo Pereda paga un IBI muy alto. Y son expulsados también. Lo que pasa es que los del Paseo Pereda suelen tener segundas residencias, ¿no? Ellos salen de aquí los viernes y evitan el macrobotellón, evitan los ruidos, etcétera. Pero el de los barrios muchas veces no tiene esa segunda residencia. Por tanto, no creo que se esté mimando a un vecino y jorobando a otro. No, el caos es total. Es decir, que el Sardinero está golpeado, como digo. No, ¿cómo puede ser que los jardines de Piquí, una obra innecesaria? Ayer me lo decía un chico que le habían comentado gente que trabajaba en la obra, y dice, no, si se va a quedar igual. Después de 2 millones de euros, evidentemente, si vas a favorecer al del Sardinero, el del Sardinero no quería esa obra. Porque están temblando de que se haya perdido la identidad. Está despeluchado totalmente los jardines de Piquío, no tiene ahora mismo flora de ningún tipo, veremos a ver si crece la vegetación, pero no se ha hecho prácticamente nada. ¿Qué se ha hecho en Cueto? Gastar 350.000 euros en un parque COVID, en una pradera que era natural. Se pretendieron meter unas caravanas en Cueto, al lado de Mataleñas, que tenían que atravesar toda la ciudad para llegar aquí. ¿Quién ha pensado eso? Y encima nos dice la señora igual que iba a callar muchas bocas. Afortunadamente los vecinos han callado la suya. ¿Por qué voy yo a los barrios? Porque yo quiero escuchar, yo quiero conocer de primera mano cuáles son las necesidades. Por eso me llaman los vecinos, porque escuchamos. Pero aquí ni se escucha por parte del equipo de gobierno ni nada por el estilo. Aquí verbenas, toros, bacanales, y con eso a tirar para adelante. Y el pan y circo lo inventaron los romanos. Eso ha triunfado durante muchos años, ha calado, pero ese modelo la gente ya no lo quiere. Es lo que yo creo. Entonces, no hay barrios de primera ni de segundo. Los bajos del Rin están apuntalados en el epicentro de la ciudad. Yo vivo en San Martín, que era un barrio del PP toda la vida. Pues hay unos solares con plumeros de 4 años. La gente no puede aparcar. Hay 6, 7 coches cuando yo cojo el mío de la calle esperando a que nos movamos. En Reina Victoria te lo pueden decir. Un barrio de calidad, un descontento, los árboles metiéndose por las casas, falta de mantenimiento de las aceras. Oye, que no es tan difícil pasar una Karcher. Barandillas falsas en el Camello, que las hemos pagado por verdaderas. Es que es una detrás de otra. No creo que se mime a ningún vecino, ni de ningún barrio, ni de por ser de una zona u otra. El centro está desguazado. El centro de Santander es un dilema. Isabel II, todo ha decaído en su conjunto. Evidentemente, si el centro está así, si el Sardinero se ha destrozado así, si hemos perdido la identidad, el barrio pesquero, date una vuelta por el barrio pesquero. Pero es tan difícil hacer un plan integral, por ejemplo, de ayuda a las fachadas. Si tú pones ese barrio de blanco con unos geranios y ya le has dado la vuelta.
No estamos pidiendo millones y millones de euros. Eso sí, gastarlos en piquío, en una obra que lleva 2 años, para dejarlo igual, meter 2 millones de euros y cerrar la plaza 2 veranos, pues hombre, son desatinos políticos uno detrás de otro. Lo de meter aquí las autocaravanas, es que no lo entendía nadie. Insisto, ese parque COVID en una pradera. Yo de verdad que no lo entiendo. Entonces no quiero decir que yo sea más listo que nadie, pero es que si es que con escuchar un poco a la gente, el problema de aparcamiento, hemos llevado propuestas para aparcar en altura. Torrelavega lo ha hecho. Y seguimos empeñados en hacer un parking subterráneo en el Sardinero, en Joaquín Costa, que es un río. ¿Pero cómo vas a hacer un parking subterráneo en un río? ¿Por qué se quiere hacer un parking subterráneo a toda costa? Pero si un parking en el antiguo solar de la prisión provincial en la calle Alta, en altura, es mucho más económico y descongestionas. Lo hemos pedido en Varadero, en la calle Castilla, Marqués de la Ermida. No se puede aparcar. Y se están mirando para otro lado. Son problemas muy básicos. Nadie está pidiendo hacer un túnel. No digo soterrar ya Marqués de la Ermida. No estamos pidiendo proyectos ambiciosos. Estamos pidiendo proyectos básicos porque el vecino lo que sí hace es pagar sus impuestos. Que, por cierto, cada vez suben más, aunque diga la señora igual que no. Tasazo, la tasa de las grúas, lo de las basuras. ¿Y se responde con un equipamiento digno? No. ¿Con unos servicios de calidad? No. ¿Con una buena gestión? No. ¿Con una policía en los barrios que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo? Es una situación crítica. Yo por eso insisto una y mil veces que el gobierno de Cantabria debe actuar. Santander es la capital de Cantabria, aunque les pese a algunos. Recojo un poco lo que comentabas de las verbenas, porque parece que era ayer cuando estábamos tomando las uvas, pero la Semana Grande ya está ahí, como quien dice. Es una realidad que es una fiesta que es identidad de Santander, pero también es cierto que en los últimos años, en las últimas ediciones, pues está trayendo cada vez más polémicas, sobre todo de los vecinos, de asociaciones, como comentabas. Pues bueno, la suciedad, falta de descanso, que estas, bueno, pues parece que se repite, comentan edición tras edición. La alcaldesa comenta que hay que buscar siempre un equilibrio entre el ocio y el descanso que comentaba. No sé qué opinión tiene usted acerca de esta gestión, si cree que se puede hacer algo más, qué cambiaría, ¿qué opina? Bueno, vamos a ver. La señora igual piensa exclusivamente en el turista. Es una estrategia, una oportunidad de éxito. Hay que recordar aquella frase de la señora igual cuando dijo que benditos atascos, ¿no? Por lo tanto, lo que quiere es fastidiar al vecino, eso es evidente, ¿no? Porque cree que la masa, la verbena, la chirigota, el pan y circo hace ciudad. Y es verdad, lo ha hecho durante mucho tiempo. Es más, en Santander se da una peculiaridad tremendamente importante y que la distingue de otras ciudades. Es que a mala gestión, buen resultado en las elecciones. Por muchos motivos. La red clientelar, los medios, etcétera. Pero que nadie se piense o se lleve engaño que como Gema igual está siendo soberbia, está teniendo una actitud prepotente de cara a los vecinos, está gestionando mal la ciudad, va a tener un mal resultado. Que nadie se lleva engaño, en absoluto. El resultado seguirá siendo muy potente. Va a bajar, evidentemente, pero mucha gente de la red clientelar la va a seguir votando, independientemente de la rata, de que el contenedor está sucio, de que no haya oportunidades, de que los jóvenes no puedan acceder a la vivienda. Eso es lo de menos. Si el no votante ese día no va a depositar la papeleta a otro partido político, volverá Gema igual a ser alcaldesa, seguro. Gema igual o Perico el de los palotes. Esa política de fotografía sumada a las mentiras, Smart City. 19 millones de euros hemos contabilizado tirados a la basura. ¿Tiene un castigo en las urnas? No. No lo va a tener. No, es que no encienden los aparatos por toda la ciudad, en la vía pública. Da lo mismo. Porque el voto clientelar es potentísimo. Son 45 años con una estrategia de ese tipo. Entonces, no nos llevemos a engaño, porque me da ahora por escuchar mucho a la gente. Bueno, no. Inaugurará cuestiones de equipamientos que no son suyos, se los hará suyos, como lo han hecho siempre, pero lo que es claro es que en Santander en los últimos 25 años no ha inaugurado nada transformador. Y eso es un hecho, no es que lo diga Felipe Piña. Y el resultado le acompaña.
¿Qué ocurre? Que la ciudad sigue decayendo. Por ejemplo, lo hemos comentado ahora, una ciudad que pierde habitantes es el mayor síntoma de la desidia. Una ciudad que no crea riqueza, que no puede hacer que los jóvenes se compren una vivienda aquí. No ha habido política verdaderamente social de acceso a la vivienda, en ningún caso. Y lo que se hace es, por otro lado, agotar suelo, como el sector 1 en el Alisal, mientras que hay 450 solares esparcidos en el centro, abandonados con plumeros, ¿no? Eso no es hacer ciudad. Por tanto, son muchas cuestiones que entiendo que la gente está quemada, entiendo que tiene una marea en contra ahora mismo la señora Igual, por sus declaraciones, por su manera de hacer política, por su prepotencia y su soberbia, pero que nadie se lleve a engaño de que el resultado en el 2027 vaya a ser una catástrofe. No lo va a ser, salvo que de una vez por todas los no votantes, como digo, busquen ese día su DNI y vayan a votar. De lo contrario, estaremos en las mismas. Una ciudad que decae, que sigue perdiendo población y que, sin embargo, pues se mantiene en el poder los de siempre. Bueno, ahora hablamos un poco de 2027, pero antes, para englobar todo esto que hemos hablado, yo no soy de Santander, pero cuando entro a redes sociales es totalmente palpable que hay un run entre vecinos, entre la oposición, de que Santander ya no es lo que era, lo que venimos hablando de suciedad y demás. En cambio, pues, la alcaldesa habla de que lo que se está haciendo aquí simplemente es oportunismo político. La pregunta es clara, aquí ¿hay algo de exageración o la degradación es tan palpable que esa frase lo resume a la percepción santandereana? Bueno, si el vecino en general, en masa, ya sale a manifestar esos sentimientos sobre su ciudad que ha decaído, es evidente, el vecino no lo hace porque sí, ¿no? Porque generalmente en Santander el vecino criticaba mucho en el bar, tomando un café, etcétera, pero luego la gente públicamente... Bueno, y ahora no, ahora hay una marea de queja, de reivindicación vecinal que es palpable. Ya en las asociaciones de vecinos también se empieza a detectar mucha disconformidad, cuando era un bálsamo históricamente. El asociacionismo inventado desde hace muchos años atrás tenía matices de contubernio con el equipo de gobierno, por prebendas, unas mayores, otras menores, pero eran evidentes, y el vecino ya se ha revelado ante todo eso, y como digo, algunas asociaciones de vecinos lo están haciendo, ¿no? Muchas asociaciones servían de parapeto entre el vecino y el político, y eso también se está revolviendo. Porque al final la asociación de vecinos lo que hace es escuchar a los vecinos, que es lo que tiene que hacer, y velar por el mejor transcurso en el devenir de su barrio. Nosotros hemos llevado en 3 años unas 70 propuestas en formas de mociones y de ruegos, ¿vale? El 95% se ha rechazado. Se ha rechazado la posibilidad de tener aulas de estudio. Se ha rechazado defender las pedreñeras. Se ha rechazado... Bueno, no me voy a poner aquí a extenderme porque, como digo, son prácticamente un centenar, como digo, entre mociones y propuestas o ruegos. Claro, ¿ahora qué está ocurriendo en esta recta final? Que muchas de nuestras propuestas se están ejecutando. Hombre, tan malos no seremos, ¿no? Pero esa prepotencia desde el inicio de la campaña, desde el inicio, de la legislatura, llevó a una situación en la que el vecino advertía que, hombre, ¿cómo no aprueba esta medida? Porque es sensata. ¿Por qué la señora igual no quiere aceras en Adarzo? ¿Por qué la señora igual no quiere recuperar los galeones? ¿Por qué la señora igual no quiere un plan de choque contra las inundaciones? Pues el vecino se da cuenta. Hay una disrupción, tú lo has dicho, Adrián, son las redes sociales. Ahora le llega información al vecino, cosa que antes no. Información no sesgada, información real. Si yo voy a Cueto, voy a la Casa de Rosales y hago un vídeo y la Casa de Rosales se está cayendo, no es que Piña sea un demagogo, es que se está cayendo. Piña sería un demagogo si dice, oye, vamos a gobernar y os vamos a bajar los impuestos. Eso es populismo. Pero diagnosticar el hecho del derrumbe de una ciudad porque tienes herramientas, tienes una red social, no creo yo que sea ningún populismo. Más allá de una situación real, de una situación de caos, de deterioro, de gobernar una ciudad a golpe de foto, de golpe de paella, de golpe de corrida de toros y no de gestión. ¿Por qué el parking de Pombo está clausurado y la plaza cerrada? Igual es que nadie ha advertido, oye, ¿esto soporta este peso?
¿Puede un camión grúa con una pluma venir aquí a montar un mercado navideño todos los años? ¿Es el sitio adecuado? Oye, vamos a ver la estructura, vamos a monitorizar ciertos puntos, vamos a hacer un muestreo. No. Tiene que llegar la grieta para tomar la acción. Luego eso no es una situación de buena gestión. Pues la ciudad se ha abandonado durante muchos años. Smart City, Smart Humo, la ciudad de la cultura, todo mentira. Mentira. La fachada de Santander se ha roto también. Y no te digo nada, pues me da igual, el dique Molnedo, que Piquío, que cualquier cuestión, es que no hay por dónde cogerlo. Como le comentaba, vamos a hablar un poco de 2027. Estoy siendo muy negativo. Bueno, yo le voy a preguntar de 2027, porque sí es verdad que venimos comentando todo esto y lo decías antes, pero usted publicó un vídeo pidiendo cero confianza para estas próximas elecciones y vaticinando que el PP incluso subirá concejales porque decía textualmente pues su maquinaria iba a ir a tope este año que viene, ¿no? Bueno, un dato objetivo es que Santander históricamente siempre ha sido del PP, pero más allá de esto, le pregunto, si tan mal están las cosas, si los vecinos cada vez están más concienciados de ello, ¿por qué cree que esto va a suceder? Te voy a poner un ejemplo, mira. Un conserje de una empresa pública cobra 50.000 euros al año. Dices, eso es imposible. ¿A quién crees que va a votar ese señor? Tiene que votar al PP. No tiene otra opción. Pero probablemente su hijo también. Y su mujer. Esa red clientelar no es culpa de ese señor. Es culpa de un sistema, de una estructura de 45 años fortísima. Fortísima. Los medios, hombre, pues eso es lo que he dicho antes. Es que ahora las redes sociales ya no las controlan. Con lo cual puede haber un susto. Y por otro lado, ¿tú crees que Génova va a dejar caer a Gema? Pues imagínate que entra ahí un nuevo alcalde o alcaldesa a la ciudad y auditas un ayuntamiento que ha estado gobernado 45 años. Es que puede tener problemas no Gema, sino el partido. ¿Quiere decir esto que el resultado vaya a ser muy malo de ella? No. Lo vuelvo a decir, no. Siempre y cuando la gente que no vota siga sin votar. Hay 50.000 santanderinos y hago un llamamiento ya público para que vayan a votar ese día. Porque quejarse en los bares, quejarse con los amigos es muy fácil. Pero si no votan, volverá otra vez Gema Igual o Perico el de los Palotes a ser alcalde. Porque hay una red clientelar fortísima de manutención de familias que son leales. Si es normal. El interés personal por encima del interés general. Yo no pido que esa gente vote a otra opción, es que no va a hacerlo. Pero sí pido que se manifieste el que está descontento y el que no vota. Es la solución, la única que hay para levantar Santander. ¿O creemos que Gema Igual va a levantar la ciudad? No. ¿Tiene capacidad de gestión? Yo no lo veo. Acierta en las decisiones políticas, se dirige a los vecinos con sensatez, con humildad, No. ¿Por qué? Porque sabe que siempre va a ganar. Por tanto, veo mucha euforia en las calles, pero que nadie se lleve a engaño. Si el no votante se queda en casa ese día, las cosas van a seguir exactamente igual. Va a tener apoyo mediático, los resortes ya lo estamos viendo, infamias que se van a vertir sobre el resto de miembros del grupo de la oposición, calumnias, o sea, la maquinaria se va a armar, claro. Hablemos un poco del PRC, porque hace unas semanas entrevistábamos a Daniel Fernández del PSOE de Santander y nos comentó que en la ciudad, para las próximas elecciones, solo puede haber dos modelos de ciudad y dos posibles alcaldes. Uno era Gema Igual y otro era él. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué aspira el PRC en estas elecciones? No sé a qué aspira el señor Fernández. Yo aspiro, si me presento a las elecciones, es a ser alcalde. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque lo palpo en la calle, veo cómo se dirige la gente a nosotros, a nuestro grupo, a Vicente, a Avi, a nuestros militantes. Se dirigen a nosotros pidiéndonos ayuda. Luego, el grado de desesperación es importante en muchos casos.
¿Veo una oportunidad de cambio? Sí. ¿Soy realista? También. ¿Cómo se va a traducir el descontento en el voto? Esa es mi gran duda. Porque que alguien en una red social te pueda seguir, te pueda apoyar, gente con comercios, gente con empresas oye, que están dando la cara, que están descontentos, ¿eso se traduce en un voto? No lo sé. Felipe Piña eso no lo sabe. Y no me importa la voluntad que tengan los demás grupos ni lo que ha dicho nadie. Nosotros vamos a seguir trabajando. Para mí, ser alcalde de Santander ahora mismo no es lo relevante. Mi objetivo es ayudar al vecino. Es más, si yo fuera el alcalde, mi vida personal tendría que cambiar demasiado y no sería lo más positivo para mí, egoístamente, ansiar algo que me dificultaría mucho la vida, ¿no? Y más con este Cristo de ciudad en el que estamos. Pero mi voluntad es ir por la calle, ayudar a la gente, trabajar los temas, estudiarlos, llevarlos a los plenos y, como digo, en la calle estamos muy arropados. ¿Se va a traducir eso en un voto al PRC? No lo sé, lo desconozco. Me gusta ayudar, no ansiar la alcaldía como el señor Fernández o lo que ha dicho, que no he visto sus declaraciones, ¿no? Nuestro modelo de ciudad pasa, como digo, por un rescate del gobierno regional. 2036, un plan de acción con partidas presupuestarias nominativas claras para la capital de Cantabria y entre todos ir atinando con ejes estratégicos en los problemas más graves. Muchos son salvables. Hay uno que me preocupa, que es el modelo de ciudad, el turismo incontrolado de pisos turísticos ilegales. Me da igual la Atalaya, la Bajada de la Gándara, Polio, la Albericia. Hay una plaga absoluta, incontrolable. Nadie sabe este verano cuánta gente va a estar en Santander, va a pernoctar aquí. Lo que sí tengo claro es que el servicio de autobuses urbanos no va a dar abasto, las plazas de aparcamiento no van a dar abasto y el servicio de recogida de residuos tampoco. Eso ya lo hemos visto en el 2025 y en el 2026 va a ir a peor. El vecino siempre, para la señora igual, por detrás del turista, siempre. Y este verano va a ser palpable, ¿no? Ese modelo sí que es muy complicado retrotraerle atrás. El turismo de calidad de Santander, del Sardinero, coño, que donde iban los reyes al casino hay un Burger King, que es tremendo lo que hemos convertido esta ciudad. Eso sí que va a ser difícil recuperarlo. El que tiene perras y tiene capacidad económica ya no va a venir a Santander, se va a ir a municipios del entorno porque ve el grado de degradación de la ciudad. El otro día una pelea en Puerto Chico a las 9 de la mañana. O sea, es que eso lo ve. Por tanto, el ambiente social es otro de los grandes problemas que, a mi juicio, va a tener una dificultad añadida en la decrepitud a la que hemos llegado y que se traduce en un ambiente francamente feo. Bueno, lo deja claro. Vuestro objetivo es ayudar a los vecinos y arreglar o mejorar Santander. Entonces, le pregunto, en caso de no haber una mayoría absoluta de ningún partido en las próximas elecciones, para conseguir esto, ¿el PRC cierra la puerta a sentarse a negociar con algún partido en caso de que haya que hacer una unión? El PRC no cierra ninguna puerta. Lo que no puede hacer ahora es abrirla. Yo no te puedo decir con quién vamos a hablar y con quién vamos a negociar un posible reparto de sillas, de concejalías. No me interesa. No te lo podría hacer porque tú me ves a mí pactando con Gema. A eso le quería preguntar. Pues eso me lo ha preguntado mucha gente. Pues no me parece el socio más adecuado en lo que a mí respecta, ¿no? Por supuesto, faltan muchos pasos. Mi partido me tiene que proponer de candidato. Yo tengo que hablarlo en mi casa y ver si quiero, si puedo. Me siento con fuerza, tengo la ilusión de los vecinos. Hay muchas cuestiones previas que hay que resolver. Y por otro lado, hablar de pactos ahora, pues no lo veo factible. Hay una duda grandísima en el resultado, ¿no? En Nueva York hay un comunista musulmán siendo el alcalde de la capital del mundo. No sabemos las redes sociales cómo se van a comportar en la influencia en el voto, ¿no? Porque Felipe Piña puede tener muchos seguidores, pero muchos pueden ser de Madrid y de otras ciudades. Por tanto, no hay que dejarse guiar por el optimismo desmesurado, por la expectativa clara de que va a haber un cambio en Santander. Prudencia, escuchar a los vecinos. Gema, igual, o Perico, el de los Palotes, sea quien se presente de candidato en ese partido, va a tener miles y miles de votos, independientemente de la suciedad, del declive, de la rata, del contenedor roto. Hay mucha gente que su manutención depende de unas siglas.
está conformada una red estructural de clientelismo brutal y ese señor es leal, lo debe ser porque respeta sus intereses por encima de todo, pero que nadie se lleve engaño porque veo unas falsas expectativas que si no se resuelven, como digo, con la acción política en los barrios y sobre todo de la situación en que el que no vota tiene que votar, no saldremos de este atolladero. Prefiero no hablar de pactos, de situaciones, de futuribles, los pies en el suelo, a seguir escuchando, a seguir proponiendo. Como digo, hemos llevado más de 60 propuestas, creo que todas sensatas, nos habremos equivocado como todo el mundo, y se han una tras otra ido rechazando por la señora Igual, simplemente porque salían de este señor que está aquí sentado, ¿no? Eso creo que también lo han escuchado los vecinos, lo han palpado, y bueno, la soberbia sí tengo claro que es muy enemiga de los políticos, ¿no? Actuar con soberbia, además, históricamente aquí ha dado mal resultado, ¿no? Por tanto, prudencia, pero también pues, la realidad es la que es, ¿no? Para finalizar ahora ya sí la entrevista, le voy a proponer un escenario. No sé si esto se lo habrán comentado alguna vez, pero bueno, no se asuste. Yo le voy a decir una serie de nombres y usted son personas de su entorno, de actualidad política, y las tiene que definir o qué son esas personas para usted, como en su cargo o bueno, como personas en sí. Intentar definirlos en una palabra, en pocas palabras, lo que usted considere. Vamos a empezar con algo que yo creo que le va a gustar. Miguel Ángel Revilla. Es un ídolo. ¿Más largo? Con eso vale. Paula Fernández. Muy trabajadora. Daniel Fernández. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander. Kerwin Martínez, Izquierda Unida Santander. Tío majo. Laura Velasco, de Vox Santander. La portavoz de Vox en Santander y presidenta además de Vox en Cantabria. María José Sainz de Buruaga. Me llevo bien con ella. Pedro Sánchez. El presidente de España. Gema Igual. Alguien que me ha sorprendido. Y Felipe Piña. Un vecino. Bueno, Felipe, muchas gracias por acceder a la entrevista y mucha suerte en lo que A ti, Adrián. Muchas gracias.